Hola variteros, bienvenidos a la varita mágica. Voy a enseñarte lo mejor de lo mejor. Comenzamos. Omega, el juego que realmente a mí me ha impactado. El secreto es simple, es sencillo, pero estoy harto de hacerlo a las personas que vienen aquí y les impacta un montón. Te voy a explicar. Cuando viene gente a la tienda, normalmente viene el mago y muchas veces viene con algún acompañante. Puede ser su novia, su mujer, su vecina, su amiga o su amigo. Es decir, siempre viene acompañado. ¿De quién? De gente que no es maga. ¿Vale? Y yo he aprovechado para hacerle este efecto para probar, a ver qué sensación tiene. Y ahora tú imagínate lo que puedes conseguir esto si se lo haces a alguien que no sabe magia, ¿vale? Porque el que sabe magia puede intuir por dónde pueden ir los tiros, ¿vale? Pero para el que no sabe magia, bueno, le das un estuche, le dices que abra, le dices que mire, le dices que mezcle, que piense en una carta. Lo hace todo el espectador, todo. Y al final del todo, tú le nombras la carta que ha pensado y además, cuando ya ha terminado, dices, vale, esta es la carta que has pensado, perfecto. Pero te di un papel antes de que empezaras a coger la baraja. Y la pregunta es, ¿yo puedo saber lo que tú vas a hacer antes de que lo hagas? Y automáticamente cuando saca el papel para ver la predicción, coincide también con la carta que todavía no había cogido. Y lo hace él todo, que es lo importante. Quiero resaltar que el espectador abre la baraja, la saca del estuche, mira las cartas, mezcla, o sea, corta, ¿vale? Varias veces, y después mira una carta, la deja, el mago se la adivina. Así de sencillo, así de fácil y así de impactante. Cuando lo he hecho aquí, se han quedado muertos. Y entonces, bueno, también se me ocurre que una baraja está muy bien, pero si tienes más, lo puedes hacer en un gran escenario lanzándole las barajas al público a 3 personas distintas o 4 personas distintas, cada uno elige una carta y se las adivinas a las 3. Puedes hacer varias cosas con él. Es un juego que me ha gustado mucho, se llama Omega, creo que es bastante impactante. Quiero responder a algunas preguntas que me hacéis en los comentarios, aprovecho para decir que pongáis comentarios de cualquier cosa que os ocurra, porque yo los leo y estoy pendiente de ellos. Una de las cosas que me han preguntado es el por qué no se ponen los enlaces a la web, o por qué no se ponen por qué no digo los precios, o ciertos datos que no doy en los vídeos. Pues yo te lo voy a explicar fácilmente, porque no es lo mismo escribir la respuesta que decírtela aquí de palabra. Los vídeos se hacen para que podáis ver el material mejor, ¿no? Que en una página web, que en una foto. Entonces, pues se puede ver algo, ¿no? O por lo menos te puedo explicar yo algo más de lo que se puede escribir en la web. Pero realmente la finalidad es que después de ver el vídeo, si te gusta algo, pues vayas a la web. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar la descripción, vas a encontrar la foto, vas a encontrar el vídeo demo, vas a encontrar el precio, y si te gusta, pues, y lo quieres, pues lo vas a comprar. ¿Vale? Entonces, por eso, desde aquí del vídeo, lo lógico es que si te gusta algo de lo que has visto, vayas a la web, ¿correcto? Si hay gente que me dice, tengo dificultad para encontrarlos, mira, normalmente los nombres de los efectos aparecen por aquí arriba. Lo único que tienes que hacer es ir al buscador de la web, de lavaritamàgica.com, y poner, por ejemplo, Omega, y automáticamente te sale el juego, es instantáneo. O sea, que no es nada difícil. El canal de YouTube es para informar pues un poco de lo que hay, pero no es el canal, digamos, adecuado para ver todo lo demás, los precios, los enlaces y todo eso. Que está muy bien que os paséis por la web y así puedas ver todo lo que hay, no solo lo que yo enseño en este vídeo. Esta es un poco la explicación. Llegó el momento preferido por muchos, que es cuando hablo de las barajas. No sé si sabéis que, no sé por qué, bueno, no sé, me imagino que es porque gusta mucho, cuando hablo de las barajas, pues el vídeo, yo veo la estadística y ese trozo de las barajas se ve bastante, y es porque hay mucho aficionado pues a las barajas nuevas que salen. ¿Qué es lo que te voy a enseñar hoy? Mira, por lo pronto te voy a enseñar una cosa que es más antigua, ¿vale? Esto es más antiguo. ¿Y por qué te lo enseño? Porque quedan muy pocas en el mundo. Y tú dirás, desde ahí, desde la cámara, dirás, hombre, tal hijo azul y roja con el dorso fan, pues no es una cosa nueva, no es una cosa que yo no haya visto, ya lo sé. Porque precisamente es eso, una cosa antigua. Y por eso tiene valor. Porque estas son de las poquitas que quedan en todo el mundo, que te pone aquí bien clarito, ¿vale? En un lateral, pone de USA Playing Card Company, Cincinnati, Ohio, 45212. ¿Qué significa?
que estas barajas se hicieron en la fábrica antigua, con los medios antiguos, y son una de las formas de hacer las barajas preferidas por los cartómagos. Entonces, de estas quedan pocas, están hechas en la fábrica antigua y ahora pues tenemos unas unidades, quiero decirte, para que conozcas y sepas que tenemos algunas a tu disposición. Solo como coleccionismo ya valen la pena. ¿Qué hemos recibido nuevo? Bueno, pues por un lado la última baraja Memento Mori, que es Génesis, ¿vale? El diseño de esta baraja siempre ha sido espectacular. Bueno, pues ahora han hecho un rediseño un poquito actual, ¿vale? Para hacer un poco la de este año, y se llama Memento Mori Génesis. Y después dos barajas que son, bueno, las dos son Ser es el modelo, y una es la Etus. Esta es una baraja espectacular, ya sea para hacer magia o para hacer cardistry, porque es que, vamos, los coloridos que tiene y el abanico que hace es, a mí me ha parecido increíble, ¿vale? Se llama Ser la Etus. Y esta, bueno, pues es una baraja un poquito más austera, pero también tiene unos blancos, unos azules y unos moraditos que hacen hasta 4 abanicos distintos cuando la abres, ¿no? Y bueno, también es una baraja que nos ha llamado la atención. Baraja Sears by Saxon. Hemos terminado con las barajas, pero seguimos con las barajas. Esto es un poquito más especial porque es una baraja jumbo y no es una baraja de póker, es una baraja ESP. Para el que no sepa lo que es ESP, en español ESP, significa en inglés Extra Sensorial Perception. En español es percepción extrasensorial. Bien, son las barajas, son las cartas que tienen las ondas, los cuadrados, los círculos, las cruces, ¿vale? Y lleva una repetición de esa serie de cartas, que son 25 cartas. Es una baraja de 25 cartas ESP. Además, bueno, pues esto para los mentalistas va muy bien, porque además este set incluye dos cosas. Primero, las cartas son jumbo y además llevan una preparación para que tú sepas de qué carta estamos hablando, ¿vale? No voy a dar más pistas. Y además lleva un vídeo explicativo con distintas rutinas para hacer con esta baraja. La ha fabricado Vernet y es un producto, pues yo creo que de calidad para los amantes del mentalismo. Hoy en día cuesta bastante disponer del antiderrapante en spray, por lo menos del que es bueno. ¿Por qué? Por temas de transporte, porque es inflamable y cuesta bastante obtenerlo. Pero como alternativa, sobre todo para aquellos que les gusta, digamos, repasar aquellas barajas que no les llegan a funcionar bien, pues tienes el antiderrapante en barra. Esto ha llegado nuevo, es muy cómodo de utilizar. Se llama antiderrapante en barra V2, porque es la versión 2 que viene como si fuera un lápiz labial o como si fuera un desodorante, ¿no? Que destapas y con la ruedecita lo vas sacando poquito a poco. Y lo bueno de esto es que puedes aplicar a la carta entera o solo a una parte para ciertos efectos en las que solo la mitad de la carta necesitas el antiderrapante. Bueno, pues eso es un poco las ideas. Y lo bueno es que esas barajas que a lo mejor en alguna carta no te funciona bien, pues te la puedes reparar. Es bueno para hacerse una baraja completa, pero creo que es el método más idóneo para reparar esas barajas. Y se llama eso, pues Ruging Balm, ¿vale? O antiderrapante en barra. De todos he sabido que los artículos que son desproporcionados de tamaño de lo que la gente espera, ya son cómicos de por sí. Toda la vida los magos han utilizado los peines grandes, o las gafas grandes, o cualquier cosa, o los lápices grandes, cualquier cosa que a los niños les llame la atención porque es más grande de lo habitual. Bueno, pues nos hemos encontrado con esto. Yo te puedo decir que me he quedado uno para mí, para mi uso personal, que lo he probado, que depende cómo lo hagas, pues hace bastante gracia porque es inesperado y tienes varias maneras de hacerlo, pero bueno, al final es un gag, es un gag. ¿De qué se trata? Pues muy sencillo, todos conocemos los AirPods de Apple, ¿no? Los que se ponen aquí en la oreja, que son pequeñitos, inalámbricos, y esto es lo mismo, pero ¿cómo? En tamaño jumbo. No lo voy a sacar de la caja, pero yo creo que con la foto pues te vas a hacer una idea, ¿no? Si ves aquí la mano y ves esto, bueno, pues el AirPod es como los de la oreja pequeñitos, pero es de este tamaño, ¿vale? Bueno, un poquito menos porque está dentro de la caja, pero es de este tamaño. Y entonces,
se me ocurren mil ideas. Puedes incluso hacer una transformación del pequeño al grande. Puedes, nada, yo te digo, con decir, mira, se me había perdido un AirPod y lo acabo de encontrar. Y cuando lo sacas y la gente lo ve tan grande, es que vamos, es que no se lo espera. Le dices, pues habrá comido mientras, no sé, o se habrá alimentado bien mientras estaba aquí. Cualquier cosa que se te ocurra, solo el hecho de que sea más grande de lo normal te hace comicidad. ¿Vale? Pues se llama así, Jumbo Comedy Airphone. Bueno, en la página web es AirPod Jumbo Comedy o cómico, algo así. Uno de los juegos que si nos descuidamos lo vendemos antes aquí en la tienda que ponerlo en la web, porque es algo tan visual y tan inesperado que a la gente le ha encantado, ¿vale? Probablemente lo hayas visto hacer a magos con Instagram o en las redes sociales, pero la diferencia con este modelo es, primero, que está muy bien fabricado y que tiene ciertos detallitos que lo que hay por ahí no son iguales, ¿vale? Te hablo de el producto de Raúl Perales, un amigo de la casa, que se llama In Your Face. In Your Face es muy sencillo, una carta que se transforma en mascarilla. Y además, bueno, pues en un vídeo explicativo se dan varias ideas, porque no solo es directamente para redes sociales para hacer el cambio y ya está, que está bien así, lo puedes utilizar como gag, lo puedes utilizar como predicción, lo puedes utilizar como elección de 3 objetos, bueno, puedes hacerlo de muchas maneras. Muy importante, dentro del set viene una carta Bicycle con una mascarilla impresa, por si quieres decir, pues coge una carta, coge la mascarilla, ¿vale? Y la dejáis sin verla y después, bueno, transformas la carta en mascarilla y entonces coincide con la predicción, ¿no? Pues un poco así. Tienes varias ideas y está muy bien fabricado. ¿Qué diferencia un poco de los demás? Por lo pronto, mira, se puede meter en un estuche de cartas, ¿vale? Eso es importante. Después, también importante, no necesitas sujetar nada, tú puedes coger la carta libremente, ¿vale? De donde quieras, sin preocuparte de absolutamente nada, ¿vale? Y después, cuando tú quieres, pues solo tienes que hacer así y aparece la mascarilla. Y encima te la puedes poner, ¿vale? Te la puedes poner y ajustar, ¿vale? Entonces, es un poco distinto a lo que hay en el mercado con respecto a las transformaciones de cartas a mascarilla y se llama In Your Face. Si eres un amante de los jueguecitos de cartas con paquetitos, ¿no? Pues esto es un juego muy visual en el que rompes una carta y trocito a trocito va apareciendo entre 2 jokers y después la carta es firmada, se la entregas al espectador. Yo creo que es una de las pocas, ¿no?, cartas firmadas, rotas y recompuestas que se pueden entregar, pero se reúnen los trocitos visualmente. Mira la demo y verás que el juego RIP se llama RIP por Restore in Pieces, ¿no? Restaurado por trozos, ¿no? Y mira el vídeo, verás que bueno, que es un juego muy poco visto, este tipo de formas de hacer la carta rota y recompuesta. Un juego de Rick Lax, para el que no lo conozca, es un genio de la magia creativo que tiene un montón de juegos muy buenos y que cada vez que inventa algo, pues lo rompe. En este caso, él habla de una jugada de póker, el público elige una carta al azar y es la única carta que está vuelta del revés y además de distinto color al resto. Pero estamos hablando de una jugada de póker, estamos hablando de 5 cartas, ¿vale? 5 cartas solo. El público escoge y aparece del revés. Y además es de distinto color. Se llama la carta que importa. The Card That's Matter, en inglés. Bueno, la carta que importa de Rick Lax. Si conoces las cartas que cambian de color, por ejemplo el dorso, o las cartas que cambian por la cara, esto te va a sorprender, porque es una carta que puedes enseñar por detrás, que puedes enseñar por delante, y lo que va a ocurrir es lo siguiente: tú enseñas el dorso, que es azul, y enseñas por delante, que es un comodín, y lo enseñas por detrás y por delante. La lanzas al aire, el dorso cambia. Si es azul, cambia a rojo, por ejemplo. Y cuando le das la vuelta, en vez de ser el comodín, también ha cambiado la cara, ¿vale? Cambian las dos cosas. Prácticamente en un grosor de carta normal y corriente. Y vuelves a poder enseñarlo por delante y por detrás. Es un cambio instantáneo. Te
Te voy a enseñar esto porque es algo que me ha llamado bastante la atención. Se puede utilizar como gag o se puede utilizar como algo místico. Es una carta elegida por el espectador y que cuando pone el dedo en ella recibe algo así como si fuera electricidad estática, ¿vale? Es como si fuera un golpecito de eléctrico, ¿vale? Es verdad que no hace ningún daño, que no es nada fuerte, es más sorprendente, porque lo que notan es, ¡ay! Algo como que le da electricidad, pero es tan rápido y tan flojo que nota como cuando te da la electricidad estática, más o menos. Entonces me ha parecido llamativo porque es curioso, ¿vale? Una carta elegida que es justamente la que más conexión tiene contigo y varias presentaciones para poder darle a la que llaman Electric Sensation. Bueno, informarte de que estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores, nos queda muy poquito. Si no te has suscrito al canal, es hora de hacerlo. Es hora de hacerlo. Y también, pues dale un me gusta, que tampoco te cuesta nada, y escribe un comentario pues de lo que opines o de lo que pienses o cualquier cosa es bienvenida. Y te voy a enseñar también algo que por ahora no vas a encontrar en ninguna tienda y es las monedas de $0,5, ¿vale? Pero las que acaban de acuñar, que son del año 2021. Es la típica moneda de Kennedy, con el águila americana por detrás y con la inscripción 2021. Son monedas nuevas sin usar, nunca han estado en circulación, ¿vale? Y son las idóneas para cualquier cascarilla o para cualquier elemento extra de utilización de monedas y son perfectas, bueno, pues para hacer cualquier tipo de manejo, ¿vale? Entonces, estas son las monedas de $0,5. Espero que te haya gustado todo el vídeo y nos vemos en el próximo.